Ahí estamos. Empezamos a grabar. Tenemos uno más. Por favor, acepten que se está grabando la presentación para que todos estén en conocimiento, así podemos empezar este nuevo encuentro del conversatorio con expertos. En principio, darles la bienvenida a todos y gracias por participar. Saben que el interés de este espacio es que podamos compartir una horita al mes de un tema puntual, de un tema que sea interesante para la comunidad de la medicina nuclear y que nos aporte una diferencia, que nos haga pensar. En este caso, el ciclo de este mes está coordinado entre el Comité de Educación Continua y el Comité de Física Médica y Bioingeniería, pertenecientes a la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear, y nos acompañan dos ponentes que van a hablar sobre optimización de exposiciones médicas en PET-CT y SPECT-CT. Contamos con una expositora argentina y con un expositor cubano. Así que les voy a contar un poquito sus CVs para presentárselos, quiénes son. Tenemos a Leonel Torres, que es de Cuba, es doctor en ciencias farmacéuticas, sobre temas de biodistribución y dosimetría interna en radioinmunoterapia de gliomas de la Universidad de La Habana, Cuba. Es licenciado en física nuclear de la Universidad de La Habana, Cuba también, y físico médico investigador titular del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. También nos acompaña Eliana Quinteros, ella es de Argentina, estudió en la Facultad de Ingeniería en San Juan, egresada en el 2017, hizo su residencia en física médica en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, de la Universidad del Comahue, recientemente egresada, ha hecho programas de implementación de programas de control de calidad en PET-CT y ha tenido una larga experiencia en optimización de protocolos, protocolos en el área. Así que en este campo ambos dos son claramente reconocidos y han tenido su aporte, así que vamos a escucharlos, a ver los que van a compartir con nosotros. Primero va a compartir Eliana la presentación, si no entendí mal, y luego va a ser Leonel, y luego al final de todo les podemos hacer las preguntas. ¿Sí? Si es necesario que cortemos en el medio o que mientras que Leonel se prepara, por ahí tenemos un minutito, pero si no, vamos a hacer las dos de continuo, anótense las preguntas para poder compartirlas al final. Bienvenidos todos y un placer nuevamente tener este nuevo momento. Gracias también Ismael por estar ahí, compañero, en esto. Bien, arrancamos, ¿les parece? Liana, ¿compartís tu pantalla? Perfecto, comparto. Ahí se ve bien. Perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, como ya Mariano me presentó, mi nombre es Eliana Quintero y ahora les voy a mostrar y comentar un trabajo que realicé a lo largo de mi residencia y también fue como el proyecto final que tiene como nombre la optimización de los parámetros de adquisición y reconstrucción en el PET-CT que se encuentra en el Centro Oncológico Integral de la provincia de Neuquén, haciendo énfasis en reducir la dosis que se le inyecta a los pacientes y ver cómo esto impacta en el costo de la institución. Conocemos y sabemos que la tomografía por emisión de positrones hoy en día es una de las técnicas muy importantes que proporciona imágenes a través de una visión molecular. En nuestro caso, nuestro centro, nuestra institución, trata de brindar en el área oncológica una medicina integral. Por lo tanto, juega un rol muy importante porque no solo se utiliza para diagnosticar, sino que también es muy utilizado en el área de tratamiento. Puedo citar el ejemplo, por ejemplo, en radioterapia, que el PET es muy útil para la delimitación de los tumores y sobre todo en aquellas técnicas donde se requiere una buena precisión de la delimitación del tumor, como por ejemplo en la radiocirugía. El objetivo de este trabajo fue optimizar y en un principio la calidad de las imágenes, disminuyendo la dosis en el paciente, pero les digo en un principio porque luego vamos a ver al final que en realidad lo que hicimos fue optimizar y tratar de ayudar en todo lo que es el flujo de trabajo del servicio en general de medicina nuclear. Para lograr la optimización hay que trabajar en diferentes variables. Antes de adquirir los estudios, trabajamos en la técnica de adquisición, que es la cantidad de FDG que se le inyecta al paciente, el tiempo de camilla, donde ambas variables son variables que dependen una de la otra. El objetivo fue disminuir esta FDG, manteniendo el tiempo de camilla de 2 minutos por camilla.
Una vez que se obtenía el estudio, el siguiente paso fue optimizar las técnicas de reconstrucción, considerando cuál era el número óptimo de iteraciones y de subsets para mantener esta buena calidad de la imagen. Además, se evaluó una función de dispersión de puntos que es característico de estos equipos de Siemens, en donde lo que hace es aplicar algoritmos a la parte de las reconstrucciones iterativas y brindan imágenes de mucha mejor calidad, sobre todo dándole mayor nitidez. Para llegar hasta toda esta optimización, antes fue necesario implementar un programa de control de calidad, considerando que este es necesario ya que da fiabilidad diagnóstica y también permite hacer una protección radiológica tanto del paciente como de los trabajadores de la institución. Para contarles un poco cómo fuimos llevando este trabajo, lo dividimos en diferentes etapas. La primera etapa fue evaluar las características del equipamiento. Para esto implementamos el control de calidad y realizamos todos los controles necesarios del equipamiento que interviene en lo que es un estudio de PET. Luego evaluamos los parámetros de adquisición y ver si podríamos disminuir la dosis que se le estaba inyectando al paciente. Evaluamos los parámetros de reconstrucción y vemos cómo toda esta optimización hace un impacto en lo que es los costos de la institución. Toda esta primera parte de este trabajo, y es lo que vamos a hablar ahora, es lo que realizamos, porque hoy en día estamos trabajando en dar una optimización personalizada al paciente para también llegar a lo que es las auditorías QAN. La primera etapa, como les nombré anteriormente, consistió en evaluar las características de lo que teníamos y implementar este programa de control de calidad basándonos en los protocolos internacionales de la IAEA, la APM y los estándares NEMA, donde realizamos todos los controles necesarios para el equipamiento que interviene en la adquisición de los estudios de PET. Uno de ellos es el activímetro, sabemos que con él medimos la actividad que le inyectamos al paciente, por lo tanto, de él depende de manera directa la dosis que vamos a inyectar, como así también, por lo tanto, la calidad del estudio que vamos a obtener y la protección radiológica de los trabajadores. Realizamos todos los controles necesarios, como estabilidad, exactitud, precisión y linealidad. Para esto, contamos nosotros en la institución con el activímetro de gamma cis, el FDG que se le inyecta a los pacientes, lo provee el laboratorio Bacol, y además contamos con una fuente de cesio para llevar a cabo los controles de calidad del activímetro. Para poder simplificar y llevar un registro y hacer de manera más rápida los controles del activímetro, desarrollamos un programa en MATLAB, el cual permite cargar todas las mediciones que se realizan en el activímetro, y este mismo ya tiene todos los datos necesarios para poder obtener los resultados de cada una de las pruebas. Solo cargando las mediciones, él brinda cada uno de los resultados y también indica si estamos en tolerancia o no. Y luego además un reporte que luego lo vamos a cargar en una plataforma que les voy a mostrar más adelante que nosotros tenemos para llevar un registro de lo que son los controles de calidad del equipamiento. El siguiente paso fue evaluar las características del PET-CT, es decir, conocer las cualidades y en qué condiciones estaba el equipo en el cual íbamos a trabajar. Este fue un paso verdaderamente importante. Este equipo está instalado en el Centro Oncológico Integral desde el 2018, y cuando nosotros comenzamos con este proyecto fue a fines del 2019, principios del 2020, en plena pandemia. La verdad que también les voy a contar un poco de todas las dificultades que tuvimos a lo largo del proyecto, propio de estar en plena pandemia. Bueno, tuve que estudiar bien las características de este PET-CT BioGraph, MCT20, y cuáles eran las características más importantes que a mí me iban a permitir optimizar esta dosis inyectada y disminuir la dosis que se le inyecta al paciente. Una de ellas, que cuestan cristales de Olto lutecio de silicato con un tamaño bastante pequeño, por lo tanto la resolución es buena, la calidad de imagen que podemos obtener es buena, y además tienen un corto tiempo de decaimiento, por lo tanto este equipo cuenta con el tiempo de vuelo, lo cual permite mejorar hasta 2 veces la relación señal-ruido y obtener un contraste de la imagen mucho mejor. Y además, como les nombré al principio, también este equipo incorpora a lo que son a los algoritmos de las reconstrucciones iterativas la función de dispersión de puntos, lo cual realmente crea imágenes visualmente mucho más nítidas, y fue una de las pruebas que realizamos y podíamos ver cómo el contraste mejora
en gran manera. Realizamos los controles de calidad del PET, establecimos esto en nuestro manual de normas. Uno de ellos es evaluar la calibración de la medida absoluta de la actividad, inyectando una actividad conocida en nuestro fantoma uniforme, obteniendo resultados positivos. Además, quisimos implementar con los fantomas NEMAS. Sabemos que las normas NEMAS son normales estándares, que es reconocida por todos los fabricantes, que permite homogeneizar resultados, por lo tanto también permite comparar mi equipamiento con otros tipos de PET de la misma empresa que se encuentran en otros lugares del mundo. Entonces quisimos implementar esta norma, donde aquí empezaron a aparecer un poco de problemas, porque nuestra institución no contaba con los fantomas. Al comienzo de este proyecto logramos conseguir que nos pudieran comprar el fantoma de sensibilidad y de lo que es el fantoma de torso para hacer las pruebas de control de calidad de imagen, pero el resto de los fantomas, como el del scattering y el de la resolución, no los teníamos. Logramos solucionarlos pidiendo colaboración, que FUESME nos pudo prestar los fantomas. El siguiente inconveniente fue de que no contábamos con las licencias NEMAS en nuestro equipamiento, entonces teníamos los fantomas, pero no podíamos llevar estas pruebas y para luego ser analizadas, porque también esa es otra de las características que tienen lo que son las normas NEMAS. Entonces tratamos de buscar una solución para poder realizar algunas pruebas con los fantomas NEMAS. Para esto desarrollamos un software, el cual el mismo permite realizar ROIs y llevar a cabo algunas pruebas, como por ejemplo de resolución y de calidad de imagen, de manera automática. Con respecto a la resolución, a través de perfiles podemos encontrar la resolución en sentido axial y en sentido transaxial, y también en sentido radial y en sentido transversal, obteniendo resultados favorables. Otro de este programa, además como les nombraba anteriormente, el mismo permite realizar lo que es ROIs, el cual me permite encontrar a mí mi valor de sub. Acá mostrándoles un poco y contándoles cómo es que lo realiza, lo que hacemos es realizar una ROI, donde aquí extraemos el valor de la intensidad de los píxeles de esta ROI, luego teniendo en cuenta los parámetros DAECO, los convertimos a concentración de actividad, y teniendo en cuenta la actividad y el peso, que también lo obtenemos de los parámetros DAECO, obtenemos el valor del sub en un solo corte, y también lo integramos para poder obtener el valor como en una vuelta. Nosotros comparamos los resultados de nuestro programa con lo que es Singovia, que es el programa que se utiliza en la clínica para obtener los valores del sub, y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Lo bueno de este programa es que nos permitió automatizar. Además de poder realizar algunos controles que no podíamos por no cortar con las licencias, también pudimos automatizar estos controles, ya que él mismo realiza las ROI de manera automática, detectando las lesiones que son frías y las lesiones calientes, como así también todas las ROI que forman parte del fondo. Entonces esto nos permitió evaluar el contraste y también la variabilidad o el porcentaje de variabilidad del fondo, brindando una idea de cómo era el ruido de la imagen, y también nos permitió ver la precisión de la corrección de dispersión y de atenuación, obteniendo los resultados dentro de los límites de tolerancia. Además, evaluamos el registro del PET con la tomografía computada, es decir, evaluamos que la alineación entre ambos sea de manera correcta. Entonces, hasta en este momento ya habíamos evaluado el activímetro y también habíamos realizado los controles en el PET, considerando de que lo que es la sensibilidad del scattering no lo pudimos desarrollar, no lo realizamos, y tampoco contábamos con las licencias NEMA, pero bueno, hoy en día estamos en el proceso de poder adquirirlas y poder completar con todo lo que es nuestro programa de control de calidad. Como les nombré anteriormente, todos estos resultados y todos los reportes que brindan los programas son cargados a una plataforma que se llama Trackit, que pertenece a PTW, que en nuestro caso tenemos cargados todos los equipamientos de la clínica, y además de poder hacer un seguimiento de todos los controles y ver una línea de tendencia de los valores, también la ventaja es que bioingeniería y toda la gente de mantenimiento tiene acceso a estas plataformas, entonces también puede hacer un seguimiento y ver en qué estado se encuentran los equipos. La siguiente etapa fue evaluar los parámetros de adquisición. Estábamos en esta situación de que teníamos un equipo que tenía muy buenas características y queríamos bajar la dosis que se le estaba inyectando en ese momento al paciente, que era 0,1 milicurie por kilogramos,
pero manteniendo siempre esa calidad, esa precisión diagnóstica en el paciente. Para esto realizamos análisis tanto cuantitativo como cualitativo, y lo que se evaluó es el contraste de la imagen y el ruido, ver cómo estas dos variables están claramente relacionadas y cómo afectaban la detectabilidad. Sabemos que mientras mayor sea el contraste y menor sea el ruido, mejor va a ser la detectabilidad, por ejemplo, de las lesiones pequeñas que se buscan en el área de la oncología. Para esto, con el mismo software anteriormente desarrollado, lo que se hizo es, aplicando las recomendaciones de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, obtuvimos con el fantoma de torso diferentes situaciones, considerando los 10 kilos como nuestro paciente, que es nuestro fantoma, inyectándole 0,1 milicurie por kilogramo, 0,08 milicurie por kilogramo y 0,06 milicurie por kilogramo. Nosotros simulamos estas tres situaciones, evaluando el contraste, considerando que la asociación establece que se debe evaluar como la actividad que encontramos en nuestra imagen que está reconstruida versus a la actividad de nuestra imagen real, y hicimos el siguiente análisis. Teniendo en cuenta el contraste y evaluando el diferente diámetro de las esferas, vimos que para las tres situaciones nos encontrábamos dentro de los límites recomendados por la asociación, y algo que nos llamó mucho la atención es que tanto para 0,6 milicurie como para 0,8 milicurie estábamos muy cerca. Entonces esto nos daba un indicio que nuestra principal teoría de bajar a 0,08 milicurie por kilogramos podía aún ser más baja. El inconveniente que encontrábamos era el ruido. También evaluamos la variabilidad del fondo y podíamos ver que mientras menor sea la actividad que nosotros inyectamos, este ruido iba a aumentar. Entonces, con este análisis lo que concluimos fue inyectar y bajar la dosis a 0,08 milicurie por kilogramo en el paciente, ya que si llevábamos a 0,06 milicurie, podríamos estar con algún inconveniente en el caso del ruido, sobre todo en aquellos pacientes que eran de mayor peso, y podríamos estar ocultando con este ruido algunas lesiones de tamaño menor a 10 milímetros, porque no debemos olvidar que este fantoma, la lesión más pequeña que podemos evaluar es a los 10 milímetros. Entonces, con esto concluimos bajar la dosis a 0,08 milicurie por kilogramo en el paciente. Otra de las formas de evaluar de manera cuantitativa, en este caso evaluamos la variabilidad del coeficiente de variación, que nos indica también, es un indicador del ruido, en este caso lo evaluamos en el hígado, ya que es considerado uno de los órganos que tienen una concentración bastante homogénea en estos estudios. Entonces aquí también pudimos concluir que estamos por debajo del límite, este coeficiente de variación estaba por debajo del 15%, sí mostrando esta tendencia de que mientras mayor sea el peso del paciente, el ruido ya se acercaba o aumentaba. Entonces esto también era otro indicador de que no podíamos bajar de manera directa a 0,06 milicurie, que ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, y es dar una dosis personalizada al paciente, teniendo en cuenta toda su masa corporal y teniendo en cuenta también no lesiones mucho más pequeñas a los 10 milímetros. También hicimos un análisis cualitativo, que en este caso brindamos al médico un checklist, donde él nos iba analizando diferentes estudios con ya la dosis baja de 0,08 milicurie, y la verdad que los resultados fueron muy buenos, donde él nos indicó que, sobre todo en aquellos pacientes de mayor peso, podemos ver esta es de 108 kilogramos, había un poquito más de ruido con respecto a las imágenes que veía antes de inyectarle 0,1 milicurie por kilogramo, pero que la verdad que no le molestaba y le parecía que la calidad se seguía manteniendo buena. Así que ya en esta etapa habíamos logrado disminuir la dosis a 0,08 milicurie por kilogramo. El siguiente paso fue evaluar los parámetros de reconstrucción. Esto lo hicimos a través de la detectabilidad y también evaluamos cómo variaba el sub con este número de SAPSes y de iteraciones. En este caso, lo que hicimos a este mismo fantoma, ya con la dosis que habíamos decidido, que era 0,08 milicurie por kilogramo, le realizamos diferentes tipos de iteraciones, porque el fabricante ya nos había recomendado que el número óptimo de SAPSes era 21. Entonces ustedes pueden ver aquí en la gráfica, si nosotros evaluamos el contraste en la imagen, podemos ver que para el número de SAPSes, que es 21,
cada uno de los puntitos establece el número, ir variando el número de iteraciones. Entonces podemos ver que entre 4 y 5 iteraciones nuestro contraste ya es muy bueno y casi llega a su máximo, porque después, por más que aumente el número de iteraciones, el contraste se mantiene casi constante. Entonces establecimos que el número de subset era 21 y el número de iteraciones óptimos iba a estar entre 4 y 5. Y algo que también pudimos evaluar con este tipo de análisis es como ver cómo esta Ultra HDPET, como esta función de dispersión que agrega el equipo de Siemens a los algoritmos de las reconstrucciones iterativas, aumentan en gran cantidad lo que es el contraste. Entonces decidimos que era muy importante utilizar en la reconstrucción este tipo de filtros que brinda Siemens, porque el contraste realmente versus a otro tipo de iteración, a otro tipo de reconstrucción donde no utilizábamos su filtro, la calidad, el contraste disminuía de manera notable. También a modo de evaluar y poder ver cuán importante es establecer este número de subsets de iteraciones, a este mismo Fantoma con estas fuimos estableciendo diferentes números de subsets y diferentes números de iteraciones, ya estableciendo como nuestros parámetros el número de subset 21 y el número de iteraciones 4, y podríamos ver realmente cómo varía el número de sub, la evaluación del sub, cómo varía el valor del sub versus a lo que nosotros habíamos establecido. Lo cual aquí vemos cuán importante es establecer un valor de subset de iteraciones, porque por ejemplo si estamos haciendo el seguimiento de un paciente en donde evaluamos el sub en diferentes estudios, en diferentes instancias, si tenemos estos errores, podríamos estar cometiendo un error en lo que es la indicación del diagnóstico y del paciente. Por eso establecimos cuán importante es dejar fijo el número de subsets y el número de iteraciones. La siguiente etapa fue hacer un análisis de los costos y es ver realmente cómo impactaba esto en la institución, del trabajo que habíamos hecho de implementar el control de calidad, de disminuir la dosis a 0,08 milicurie, y pudimos ver que tuvimos una disminución de costos del 30% y un aumento de ganancia del 15%. Hasta aquí habíamos logrado el primer objetivo que nos habíamos establecido, pero como yo les nombré anteriormente, en realidad la optimización no fue solo en la calidad de la imagen y disminuir la dosis que se le daba al paciente, sino que hicimos un trabajo de tratar de optimizar todo lo que fue el flujo de un servicio de medicina nuclear. Tratamos de optimizar, por ejemplo, el proceso de compra del FDG. Para esto desarrollamos un software que le brindamos a la recepción para que se encargue, cuando hace el pedido de los pacientes que van a venir a realizarse los estudios y luego para hacerse el pedido de la compra de FDG, este programa lo que hace es la secretaria cargar su nombre y apellido, la altura y el peso del paciente e indicar el diagnóstico, porque dependiendo del diagnóstico es ver si es un PET de cuerpo completo o un PET estándar. El PET de cuerpo completo tarda mucho más tiempo que un estándar, entonces ella va cargando todos los pacientes y este programa hace un orden de los pacientes de acuerdo a su peso y de acuerdo al tipo de estudio que se desea realizar de manera automática. Entonces, finalmente, la secretaria tiene una planilla en donde los pacientes están ordenados de manera óptima y la cual ella luego se la entrega al técnico para que haga el pedido de la compra del FDG. Y la verdad que, además de poder optimizar esta dosis baja en el paciente, pudimos ver cómo tratar de apoyar a todo lo que fue el servicio de medicina nuclear y cómo impactaba pequeños cambios en, sobre todo, disminuir costos, como por ejemplo en la compra, y que no solamente impactan en los costos de la institución, sino también en cuidar al trabajador. Estábamos brindando protección radiológica a los técnicos y a todos los que trabajaban allí en el servicio a la hora de realizar los estudios de PET. Hicimos una ganancia anual estimada, sobre todo porque también establecimos cuál era la cantidad máxima de pacientes que se debería realizar por día, porque desde la parte de quien analiza todos los costos estaba viendo había una pérdida en el servicio de PET, y esto era porque consideraban a este servicio como si fuera un diagnóstico más. En este caso, porque metían muchos pacientes considerando como si fuera un servicio de diagnóstico, como resonancias. Mientras más pacientes, mayor iba a ser la ganancia que se podía establecer. Pudimos explicar y pudimos enseñarle
a todo el servicio que PET no trabaja de esa manera, y el principal conveniente que teníamos era que cuando habían muchos pacientes, por normativas, cuando Bacon nos enviaba el radiofármaco, debía enviar 2 contenedores. Entonces había un contenedor que estaba perdiendo mucha actividad, mucho radiofármaco, debido a que no se podía utilizar. ¿Por qué se estaba utilizando el primer contenedor? Entonces también ayudamos a establecer cuántos pacientes era óptimo realizar por día, también para optimizar lo que era el recurso humano, y llegamos a establecer una ganancia anual de que se debería ahorrar de $400.000 para la institución. Este análisis de costo también lo hicimos porque fue un pie para nosotros para decir, bueno, tratamos de colaborar, de disminuir, necesitamos que nos ayuden con la compra de los fantomas para poder seguir trabajando, sobre todo para esta parte de la optimización personalizada que se queremos trabajar, de simular el PET-CT de manera virtual y trabajar con fantomas virtuales. Entonces, como conclusión del trabajo, pudimos lograr un trabajo que sea multidisciplinario, donde no solo trabajar en el área de física médica y poder dar nuestro aporte ahí, sino también ayudar en todo lo que es el flujo de trabajo del servicio. Desde mi parte aprendí mucho también, aparte del funcionamiento del PET y de los controles, también hacer gestión, que también lo realizó un físico médico, de que bueno, todos comprendieran bien cómo funciona un servicio de medicina nuclear, y aportar ayuda tanto a recepción como a los técnicos a la hora de organizar los pacientes y de hacer la compra del FDF. Entonces, como conclusiones, logramos disminuir, que era el objetivo principal para cuidar al paciente, disminuir esa dosis inyectada, brindando esta buena calidad óptima, brindando un diagnóstico preciso al paciente, optimizando el uso de los recursos y llevando a una disminución de los costos. Como trabajo futuro, y es lo que estamos empezando a trabajar, es queremos brindar esta dosis personalizada al paciente, simulando el PET en gate y trabajando con los fantomas virtuales, sobre todo asegurando esta calidad de imágenes en aquellos pacientes que son de gran tamaño, y cuidando de no crear falsos negativos en lesiones que sean menores a los 10 milímetros. Y llevar, bueno, al servicio a un nivel de calidad mucho mayor, tratando de aplicar a lo que son las auditorías Quantum del organismo internacional. A manera de agradecimiento también me pareció bueno nombrar a todos los que me ayudaron y colaboraron con este proyecto: a Ricardo Ruggeri, que es mi director de tesis y también director de la residencia en donde yo estuve trabajando, mis compañeros de trabajo, y bueno, también a Margarita Núñez, que fue quien nos estuvo guiando también en los primeros pasos, bueno, y a cada una de las personas que me acompañaron durante todo este tiempo también me parece importante, desde los técnicos hasta mis compañeros de residencia que siempre estuvieron ahí ayudándonos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Iliana, por tan magnífica presentación, por concedernos el honor de recorrer las distintas etapas de tu trabajo. Me quedo con lo valioso que es el análisis de costo que incluyeron en el trabajo, ¿no? En cuanto a demostrarle a la institución, a la empresa, al centro, que a veces también en el buen sentido de la palabra, entre comillas, menos es más, a veces, ¿no? Que sacar esa concepción institucional, privada, de que, bueno, a realizar mayor tasa de flujo de pacientes voy a tener un income mayor, y en realidad a veces no es así. Lo demostraste perfectamente en los slides que presentabas, el análisis de costo-beneficio. En ese sentido, qué importante que es a veces poder trabajar interdisciplinariamente con todos los actores de las distintas instituciones, ¿verdad? Y no solo que la institución sea guiada, como es lógico que lo debe ser desde un punto de vista empresarial, sino que también se escuche todas las distintas experiencias, aptitudes y aprendizaje que tienen los distintos funcionarios del trabajo. Me quedo sorprendido con el trabajo en cuanto justamente a poder llegar a una dosis personalizada con un porcentaje excesivamente menor en cuanto a la actividad administrada previo, ese 0.08 milicurí por kilo versus el 0.1 milicurí kilo. También quería destacar, y no quiero robar tiempo, no es la idea de esto, sino simplemente generar tiempo para que algún participante pueda por el chat
animarse a hacerte alguna pregunta o consulta. Lo importante que es también esa interconexión que hay interservicios y a la par de interprofesionales, ¿no? Porque como tú también comentabas, bueno, a veces no se disponen de los medios necesarios en cuanto a instrumental, en el ejemplo de fantomas que tú pusiste, o licencias de algún tipo de software como los, bueno, en cuanto a NEMA, por ejemplo. Y bueno, con esa interacción con los distintos centros, cómo se puede a veces lograr poder proseguir en el desarrollo de un trabajo científico como el que tú presentaste. Desde mi parte, agradecerte muchísimo. Me gustaría que si alguno de los participantes que están aquí quieren abrir su micrófono y esbozarte alguna duda, o si no se animan y quieren escribir al chat, les concedemos unos minutos como para poder realizarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación y tu pasión empleada en esta presentación y en tu trabajo. Bueno, muchas gracias. No, quería hacer un par de comentarios. Sí. Pero para que la gente que no te conoce, que no me conoce, que sabe que estamos en Argentina, entienda cuál es el problema de Eliana en esto de las dosis de la FDG. Eliana vive en una provincia en el sur del país, donde lo más cercano a la producción está en Buenos Aires. Entonces a ella le llega una producción por día, ¿te llega, Eli? ¿De FDG? Sí, una producción por día. Lo logramos ahora, porque antes era 3 veces a la semana nada más. Bueno, imagínense el conflicto. Entonces, claramente tenía que demostrarle a su institución que cuanto más, digamos que no solamente, que la institución pensaba, meto en esos días 400 pacientes, pensando en esto de la producción cama caliente típica del diagnóstico por imágenes. Entonces, ella tuvo que hacer su análisis para una institución particular con condiciones particulares. A mi punto es, ¿a qué iba con este comentario? Primero situarlos a todos en el espacio de por qué era su conflicto, y después pensar de que cada uno de nosotros tendrá un conflicto distinto, y que el trabajo de Eliana, y así como el todo que realizan los físicos médicos, es optimizar en las condiciones de trabajo, en las que tenemos en nuestro... Claro, en lo que tenemos cada uno. Yo tengo, por suerte, estoy en un centro estratégico donde tengo los laboratorios en 20 minutos, a veces en 10 también, a cualquiera de los 3 que producen en Argentina, y es genial, digamos, tengo otras realidades, no tengo el fantoma, no tengo el NEMA, tengo que, digamos, trabajo en un centro con otras características, el físico médico viene una vez por semana, bueno, dependiendo, ¿no? Seguramente en algún otro país otros colegas tendrán otra dificultad diferente, o en mi propio país tendrán otra dificultad. Entonces, el desafío del planteo y lo interesante, además de todo lo que planteó Ismael, el análisis de costo me voló la cabeza, pero además de eso, que es lo que nos preguntan a los que hacemos gestión. A los que hacemos gestión, y Ricardo lo tiene claro, ¿no? ¿No? A los que hacemos gestión nos preguntan cuánto es la diferencia, cuánto pierdo, cuánto gano. Es así. ¿Cuántos pacientes puedo hacer? ¿Cuánto más puedo? Bueno. Entonces, lo que digo, el desafío y lo interesante y lo que a mí más me apasiona de todo lo que mostró Eliana es que tenemos que adaptar estas posibilidades a todo lo que tenemos los demás. Y yo me voy a callar porque Enrique Cuña levantó la mano. Gracias, Eli, estuvo genial. Adelante. Fue también por el análisis de costo de decir, bueno, te estoy ayudando a bajar, ayudarnos a poder seguir creciendo, de comprar los fantomas virtuales, de adquirir las licencias NEMA, porque bueno, los programas que desarrollé los pude ir comparando con lo que tenemos en la clínica, pero sí me gustaría como hacer una comparación con realmente los programas que tiene NEMA, y tener algo externo, nuestro propio, pero con una buena comparación, digamos, con un programa bueno que son los NEMA. Ahí Gamal te estaba aplaudiendo, puso manitos. No sé si querés hablar, Gamal, o Enrique, abran el micrófono y hablen, ¿eh? Hola, bueno, gracias por la presentación, me parece que estuvo bastante clara. Y Gracias. yo tengo una pregunta en cuanto a la preparación de los fantomas para esa optimización que mencionabas. Entonces, si entendí bien, la dosis que calculaste para preparar el fantoma y hacer ese análisis estaría basada como para un paciente de 10 kilos. Perfecto, sí. Bien, entonces esa parte creo que la entendí bien. Y la otra es, bueno, esa actividad que vos calculaste como para un paciente de 10 kilos, es la actividad que va en las esferas solamente, ¿verdad?
No, claro, para las esferas lo que yo hice es hacer una concentración de 1,8. Todo eso lo Ahí va. dividí y ahí fui inyectando las esferas. Ahí va. Entonces la concentración en las esferas es 8 veces más que la Ajá, concentración del fondo. perfecto. Así que seguimos la recomendación que brinda la Asociación Europea. O sea, seguimos todo el protocolo que ellos te brindan. Claro, claro. Bien, bien. Era esa mi pregunta. Muchas gracias. Perfecto, no. Yo quisiera acotar una sola cosita, si puede ser, si no hay problema, que uno de los fines del trabajo también era justificar la importancia del físico médico en un ámbito que a veces no está tan reconocido, por lo menos en Argentina solamente es necesario un físico médico en PET, ¿no? Y sin embargo, una de las cosas que fue lo que la idea disruptiva fue de cómo realmente valió la pena económicamente, no solo en calidad de imagen, en productividad, en optimización de tiempo, tener un físico médico dedicado para medicina nuclear, ¿no? Y realmente lo demostró él y con todo el trabajo, todos llegamos a eso, vamos por más en eso, al punto de que, bueno, ya están incorporados y se la incorpora en el staff y se vio otra visión completamente distinta de tener un físico médico dedicado a medicina nuclear. Creo que este camino es el que nos ayuda a todo a un crecimiento también en el área, en la parte profesional. ¿Me pueden oír? Sí. Sí. Felicidades, Elena. Un muy bonito trabajo. Bueno, muchas Elena, te gracias. quería preguntar, sí, como estás tú en una sección rural en Argentina, me parece, ¿correcto? Yo estoy aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos no existe el servicio rural en medicina nuclear. Todo está en las grandes ciudades. Entonces te voy a preguntar, ¿qué posibilidades hay de que tú puedas extender tu trabajo para otros radionúclidos como el galio 68, y yodo 124, y repetir todo este procedimiento para poder incluir otros tipos de servicios asociados con PET-CT? Porque aquí todo eso lo tenemos, claramente, porque tenemos el ciclotrón a un lado. Pero como tú estás en una sección rural, realmente, bueno, yodo 124 te la paso, ¿no? Pero posiblemente galio 68 todavía necesitas un generador. Entonces, la pregunta es, ¿tendrías la posibilidad de extender tu trabajo en estos radionúclidos? Acá donde nosotros estamos, en nuestra institución, nosotros solamente ahora, digamos, hacemos PET con FDG y estamos haciendo colina y dopa, nada más. El resto de los radionúcleos no los contamos, no tenemos como... No los podemos contar, sí, es muy difícil, sí. No se puede. Explico por qué para la situación radiofarmacéutica, Gamal, te explico. En Argentina el generador de germanio galio no lo pueden adquirir las instituciones individuales, lo pueden adquirir solamente los laboratorios productores y ellos venden dosis individuales. Por lo tanto, desde Buenos Aires hasta donde está Eliana no le llegaría, la producción no llegaría, no podría, aunque le huyeran todo el generador, no se podría. ¿Y eso es por ley o es por negocio? No, por ahora es una determinación porque el generador tiene una denominación en Argentina que se llama dispositivo médico, no es un radiofármaco ni es una materia prima, es un dispositivo médico y el dispositivo médico no lo puede adquirir cualquier institución. Entonces sí, hay que cambiar un poquito esas regulaciones. Sí, sería bueno. Sí, estaría bueno. El problema son las regulaciones de Argentina. Se están logrando algunos cambios, ya algunas provincias, ahora solamente Buenos Aires tiene galio, pero se está abriendo, algunas provincias ya están teniendo, ahora Santa Fe empieza dentro de poquito, que son las que están ampliándose el costado de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, esa es tenemos una regulación muy muy fuerte porque en Argentina los radioisótopos incorporados en moléculas para diagnósticos son radiofármacos, y legalmente el radiofármaco
tiene toda una condición de producción muy, muy fuerte. No es la misma regulación que en Uruguay o que en Chile o que en México, que es completamente distinta. Elena, otra pregunta que quería hacerte es asociado con el hecho de, ¿cómo le llamamos? De recovery coefficient. ¿Cómo le llamamos, Mariano? En español se llama coeficiente El coeficiente de recuperación. De recuperación. ¿Todavía están ahí? ¿Me pueden oír? Sí, sí. Sí, pues se fue la imagen. Entonces, aquí, Siemens ha tratado de introducir dentro de su software metodologías para poder corregir el coeficiente de recuperación y mantenerla casi a la unidad, aún en las esferas más pequeñas. ¿Tú piensas que eso se puede hacer independientemente de lo que hace Siemens dentro de tu propio trabajo? Porque realmente cuando queremos hacer dosimetría, digamos, la FDG no necesita de dosimetría, es nada más de puro diagnóstico. Pero en un futuro, posiblemente tú quieras implementar estos mismos procedimientos que hiciste para hacer un teranóstico. ¿Cómo le dicen en español? Teranóstico. Sí, teranóstico. Un proceso de teranóstico. ¿Qué posibilidad hay de que puedas implementar dentro de tu, o por fuera, claramente, por fuera, implementar un algoritmo, un software para poder corregir esta deficiencia que todos tenemos ahorita en el coeficiente de recuperación? Yo creo que trabajando todo se puede. La verdad que... Y con dinero, claro. También. La verdad que para hacer este programita, que la verdad que costó llegar, digamos, para encontrar el valor del sub y obtener, y fue mucho de leer, estudiar y comparar y adquirir, y bueno, se logró. Así que yo creo que en convenio también con gente que conozca más del tema, siempre está bueno hacer algo multidisciplinario y que aportar lo que uno sabe y lo que el otro aporta, yo creo que sí se puede lograr. Yo quiero aportar que Eliana realmente tiene una capacidad muy buena para programar y tiene otras capacidades en el área que realmente es excelente. Tenemos también la suerte de que para la tesis nos ayudó Margarita Núñez y tenemos un convenio con Siemens Healthineers, y la verdad que dentro se puede plantear como un proyecto de investigación y desarrollo futuro con la empresa, al margen de que sea algo externo que se lo utilizaría. Pero vamos un poco en esa línea. Muy bueno, Gamal, lo que pronunciaste, porque vamos nosotros en la línea, el próximo paso a implementar es terannosis en la institución. Sí, realmente creo yo que en los próximos 10 años vamos a ver un cambio del paradigma en el cual la medicina nuclear va a ser 50% terapia, 50% diagnóstico. Y todo el mundo piensa que de aquí a 20 años, con todo lo que se ha desarrollado con partículas alfa, con Auger, partículas Auger, y bueno, y aún con los partículas beta, que no estoy en mucho favor todavía de eso por su pequeño efecto. O sea, realmente necesitas dosis muy grandes con partículas beta. Y con partículas alfa, pues claramente no es eso. Lo que yo pienso que en 20 años va a ocurrir es que más o menos van a ser 70-80% va a ser terapia y el 20% va a ser diagnóstico. Y yo lo digo por lo siguiente. Si tú te das cuenta de lo que está sucediendo en nuestras poblaciones en América Latina y aún en Estados Unidos, es que la mayoría de todos los pacientes que desarrollan cáncer, más o menos el 80% mueren de cáncer de metástasis, no del primario. Y cuando una persona, un paciente ya desarrolla cáncer un cáncer metastático, ya radioterapia está fuera. Ya no es posible usar la radioterapia para controlar todos los tumores. Y lo único que sigue es la medicina nuclear. No voy a dejar de decir que la oncología de inmunoterapia se quede a un lado, pero la combinación de medicina nuclear e inmunoterapia
va a ser lo que en los 20 años que vienen va a ser la explosión en la gran, el desarrollo de oncología médica. Continuamos con Teresa. Sí, coincidimos al 100% y es un poco el lineamiento que planteó Eliana en un principio, que nosotros usamos las imágenes moleculares y todo para radioterapia. Un poco la idea es llevar a teragnosis usando la misma metodología que usamos en radioterapia, que un físico médico planifique a través de imágenes volumétricas, ¿no?, de medicina nuclear, para hacer cálculos de histograma, dosis, volumen, todo lo mismo que en radioterapia, pero en medicina nuclear. Ahí justo también comentabas lo de inmunoterapia, hay unos avances enormes entre la combinación de inmunoterapia y radiocirugía, y lo que vemos nosotros es que la combinación de teragnosis, ¿no?, más radiocirugía, más inmunoterapia para metástasis, impresionante los resultados que se tienen. Se están teniendo el efecto Ascopal, que realmente era algo que no se lo esperaba, que uno al hacer radiocirugía en algunas metástasis y en simultáneo con inmunoterapia o con teragnosis, es impresionante cómo el secundarismo, las otras metástasis, empiezan a tener apoptosis, una muerte celular programada. Y esto es otra radiobiología que no la teníamos en la cabeza y ya lo estamos viendo. Los resultados que tenemos en cáncer de pulmón, que estamos haciendo con radiocirugía, eso es impresionante, la sobrevida que tiene, que no lo habíamos visto nunca con radioterapia solo. Exactamente, claramente. Una de las cosas que me he dado cuenta es que hemos descuidado mucho la radiobiología, por lo que tú mismo has dicho, que no era esperado, pero la radiobiología se ha descuidado mucho en términos científicos. Y ahora con todos los procesos que se han estado dando en términos de omics, puede haber un descubrimiento de la radiobiología, pero no en tanto en la radiobiología que nosotros nos enseñaron hace 20, 30 años. Pero ahora la radiobiología que necesitamos para entender lo que tú inmediatamente has dicho. ¿Por qué existe un efecto sinergético entre la radioterapia localizada de radiocirugía y los productos inmunológicos? Y de repente ves que hay un tratamiento efectivo que supera los procesos aditivos tanto de uno como del otro, individuales. Y eso es algo que realmente ni los mismos radiobiólogos de hoy lo entienden. O sea, hay un proceso dinámico que yo creo que medicina nuclear debe explotar. Digamos, ¿cuál es lo que nosotros siempre nos hemos peleado con lo... Y tengo que decirlo esto porque realmente el reinado de radioterapia no se comunica con el reinado de medicina nuclear. Tú lo has visto. Los de radioterapia, un doctor de radioterapia ni le habla a un doctor de medicina nuclear. Y cuando se hablan, nada más porque tienen intereses de dinero. Disculpen, antes de entrar en ese campo que puede ser más áspero, necesitamos pasar a la presentación de Leonel, que viene toda la segunda parte y seguramente una etapa posterior para seguir charlando sobre esto. Leonel, ¿estás por ahí para compartir tu presentación? Sí, por acá estoy. Perdón la demora, se puso álgida la conversación, así que ahí esperamos tu compartir pantalla, que empieza cuando te sientas cómodo. Gracias. Mariano, ¿se ve? Se ve perfecto, Lionel, y se te escucha muy bien también. Me ve mucho. Bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Mariano e Ismael por invitarnos a hablar de este tema. Como él decía, este ciclo, este encuentro se coordinó para que fuera sobre el tema de optimización de exposiciones médicas en medicina nuclear, en particular medicina nuclear convencional y en PET-CT. Y bueno, también el tema que Eliane nos ha dado, Eliana, discúlpame,
Eliana nos ha dado recientemente, muy interesante. Mis felicitaciones por la presentación. Y este es un tema que tiene una gran actualidad, que bueno, el contenido de lo que le vamos a presentar se muestra en esta diapo. Hacemos una pequeña introducción y consideraciones generales sobre los componentes de optimización. Vamos a hablar de las tendencias actuales de la metodología para estudio de optimización, una propuesta que existe que puede ser útil para los colegas de la región. Vamos a hablar de algunos retos locales que tenemos acá en Cuba que hemos afrontado y algunos ejemplos también de optimización que muestren cómo aplicar justamente lo que hemos descrito durante la presentación. Bueno, a modo de introducción, a ver, mi charla tiene un enfoque un poco más metodológico, porque hemos encontrado que este es un tema importante. Durante la presentación le vamos editando los argumentos. Un tema importante de gran actualidad, y justamente esta importancia, esa actualidad se muestra en parte en esta diapositiva. O sea, en los últimos años ha habido una introducción notable de nuevas tecnologías con nuevos procedimientos diagnósticos y además también, de alguna manera, una inadecuada implementación de los principios de protección radiológica y de los procedimientos que han conllevado a que alrededor del 2009 hubo como que una alarma a punto de partida de los niveles de dosis poblacional que superaron los niveles de dosis por radiación natural. Y eso conllevó justamente a un incremento, a un fortalecimiento o acciones que fortalezcan la protección radiológica de los pacientes a partir de un grupo de encuentros que se hizo organizado por organismos tales como la ICRP, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y que coordinaron un grupo de acciones que se le llamado de Bonn Acción, justamente porque el primer encuentro de una serie de ellos se realizó en la ciudad de Bonn, y entre esas acciones destacan algunos aspectos entre los que sobresale el tema del principio de optimización, o sea, de qué manera se hace necesario que se enfatice en la optimización de las exposiciones médicas en la medicina nuclear, de manera tal de que se pueda contribuir en general, no solamente de medicina nuclear, en general de la medicina de las radiaciones, por cuanto este incremento en la dosis poblacional se debe también, y bueno, en primer término, a los procedimientos de radiología, o sea, los procedimientos de radiodiagnóstico, que donde también han habido avances tecnológicos importantes, ha habido un incremento en el número de estudios, un incremento en el número de procedimientos disponibles, en la eficacia y por tanto en el empleo de estos métodos. De manera tal de que, bueno, todo esto ha conllevado justamente a lo que decía, un incremento importante en los niveles de radiación de la población mundial, y se han identificado un grupo de acciones que se pueden hacer y que se han coordinado por organismos internacionales, por sociedades científicas como la Sociedad Europea, la Sociedad Americana. Se han desarrollado iniciativas como estas que se muestran acá en esta diapositiva, como el Imagencely para tratar de optimizar los procedimientos en los estudios pediátricos, o el Wisely para optimizar los procedimientos en pacientes adultos. Afortunadamente, nuestra región también ha tenido su aporte, también ha tenido su contribución, y ya de hecho en el último congreso que se hizo recientemente, el Congreso de Abril, que organizaron los colegas brasileños, pues hubo una sesión donde se trató específicamente este tema, una sesión donde se hicieron 4 presentaciones con colegas que, bueno, han tenido algunas experiencias en esta temática. Y bueno, acá les traigo una diapo, una foto justamente de esa sesión donde participaron un gran número de colegas de la región. Leonel, disculpa que te corte un segundito. Sabes que solo se está viendo la diapositiva principal de tu presentación, no así el transcurso de las diapositivas. ¿Sí? Déjame cerrar y abrir de nuevo para ver si resolvemos. O sea, sí, no se han visto las diapositivas que he ido pasando. Al momento no, estaba buscando una pausa tuya para poder decírtelo. Ah, muy bien. Perdón, me hubieras interrumpido. Déjame, lo intentamos de nuevo. ¿Se ve ahora la diapositiva? Ahora sí, Lionel. O sea, estas no se vieron. No, para nada. Bueno, esas son las diapositivas que muestran la información que he ido comentando. Ajá. Esta que habla justamente de el incremento en la dosis poblacional, la necesidad de acciones para tratar de incrementar o mejorar o fortalecer la protección radiológica de los pacientes, como el principio de optimización es una de las acciones importantes que se identificó, las iniciativas que se han desarrollado por organismos internacionales, sociedades científicas como el Imagencely
en el Image Wisely. Y esta es una diapositiva donde se muestra justamente que en nuestra región también este es un tema al cual le estamos dando la importancia que amerita a partir de esta sesión de trabajo que se organizó durante el Congreso ALAFBI recientemente en Brasil. Otro elemento que muestra la importancia del tema es que el tema de optimización es una de las componentes principales del nuevo proyecto ALCAD que está propuesto para el ciclo 2022-2023. Es un proyecto que presentó Brasil, en el que bueno, deben participar la gran mayoría de los países de América Latina, y una de las temáticas va a ser énfasis en radiodiagnóstico y en medicina nuclear, a diferencia de proyectos anteriores. Y una de las temáticas que se incluyó como área principal es justamente fortalecer todo lo que tiene que ver con la seguridad radiológica del paciente en medicina nuclear también, y en particular hay actividades que apuntan a fortalecer iniciativas para mejorar la utilización de la práctica en la región. Si revisamos esta gráfica de las publicaciones en los últimos años sobre temas de optimización, medicina nuclear convencional y SPECT-CT, también vemos cómo han aparecido a partir de alrededor del 2000-2010 un gran número de publicaciones que abordan esta temática, y esto también muestra bueno, la importancia del tema. Ahora, queríamos hacer algunas consideraciones generales sobre la optimización de la protección radiológica y de la seguridad de los pacientes. Y en primer término, comentar que la optimización, como todos sabemos, es un requisito regulatorio. O sea, está claro que en nuestros servicios es importante que se garantice la optimización de la protección y la seguridad en cada exposición médica, y esto lo tienen que garantizar bueno, los titulares de las licencias. Este es un requisito que aparece explícitamente en las normas básicas de seguridad, de manera tal de que se vele porque el paciente reciba la menor dosis de radiación posible, y garantizando que las imágenes posean una calidad adecuada y un valor diagnóstico adecuado. Ya en las guías de seguridad específica sobre el uso de las radiaciones ionizantes, o sea, el último documento que salió en relación, o sea, como documento regulatorio, el SCG 46, pues también aparece un elemento importante sobre los requisitos para garantizar la optimización, que tiene varios componentes. Acá los detallo. Entre estos requisitos están, bueno, los requisitos de diseño de los equipos, el empleo óptimo del equipamiento y software, la calibración del equipo que es imprescindible, la selección adecuada de factores clave para optimizar la relación dosis-calidad de imagen, que bueno, aquí hay muchos elementos que son operacionales, de esos que tenemos en cuenta todos los días, o que debemos tener en cuenta todos los días al hacer nuestros estudios en los servicios de medicina nuclear. Por supuesto, la disponibilidad de métodos de estimación de dosis recibida por los pacientes para poder hacer estudios de dosis, para poder hacer las encuestas de dosis, para poder identificar nuestros niveles típicos, compararlos con los niveles de referencia, y bueno, identificar acciones en caso de que sea necesario trabajar en esa dirección de la optimización. Y bueno, por supuesto, definir y emplear los niveles de referencia de dosis. Esos son los componentes principales. Importante acá también que esta es una tarea del equipo de trabajo. Esta es una tarea donde el personal clave es un equipo y no es un especialista en particular, independientemente del rol que deben jugar los físicos médicos por todo lo que tiene que ver con la optimización de parámetros de adquisición, de procesamiento, con estimaciones dosimétricas, etcétera. Pero esta es una tarea que se tiene que abordar en nuestro servicio como parte del trabajo en equipo multidisciplinario, donde todos estos factores contribuyen, o sea, los médicos, los tecnólogos, las enfermeras, los radioquímicos, los responsables de protección radiológica, por supuesto los físico-médicos, que solamente asignando, identificando la responsabilidad de cada uno de nosotros y asumiéndola, pues sencillamente se puede realizar esta tarea de optimización de las exposiciones médicas, en particular de las dosis. Ahora, ¿cuáles son los componentes de optimización de dosis justamente que acabamos de mencionar, o cómo se han estado empleando? Bueno, por una parte, los fabricantes han hecho énfasis en relación a los requisitos de diseño de los equipos, en tratar de optimizar el empleo de las nuevas tecnologías para que nos den equipos, o sea, para poder contar con equipos de mayor resolución, equipos de mayor sensibilidad, de manera que podamos tener imágenes de mayor calidad con menos dosis. Algunos ejemplos son los diseños que se han hecho de colimadores como los FANBIM para estudios cerebrales, estos colimadores Smart Zoom o cardiofocales para estudios de cardio, que nos han permitido, se ha mostrado cómo es posible disminuir los niveles de exposición de los pacientes y obtener imágenes de excelente calidad. Igual el empleo de sistemas de detectores de estado sólido que han aumentado de una manera significativa también la sensibilidad de
de estos equipos y por tanto permiten obtener imágenes con excelente calidad, con menos dosis, con menos actividad, por tanto con menos dosis de radiación para los pacientes, en menos tiempo, por tanto se puede garantizar una mayor eficacia evitando que el paciente durante periodos largos se muevan, etcétera. Y bueno, esto ya se ha visto ya justamente resultados, si hacemos comparaciones entre los protocolos que se hacían a principios de este siglo, alrededor del 2004, 2005, en los que un paciente de cardio de protocolo de un día el paciente podía recibir dosis en niveles de hasta 60 milicurie, y ya en fechas más recientes, como 2011, incluso en fechas ahora aún más recientes, esto se ha optimizado aún más. Ya estos niveles podían estar en alrededor de una dosis total de 20 milicurie para protocolo de un día, estudio de reposo y de estrés. Y además de eso también combinándolo con menores tiempos, como se muestra acá, y mayor calidad de imagen. Fíjense en estas imágenes con esos niveles de actividad y con esos tiempos de adquisición, como existe un excelente contraste en la imagen y por tanto una mucho mejor detectabilidad de cualquier defecto en las imágenes. Otro componente importante, por supuesto, es de lo que hacemos a diario, de lo que hemos hecho de manera común, es optimizar los protocolos de adquisición y de procesamiento de imágenes, o sea, tratar de que nuestras imágenes se colecten con los requisitos apropiados, más adecuados, optimizados en relación a parámetros de adquisición como formato MAPI, tamaño de píxel, número de proyecciones, ventana energética, etcétera, etcétera, utilizando las herramientas que tenemos, o sea, utilizando el teorema de muestreo o de igual. Se ha trabajado, se ha hecho mucho énfasis en este tiempo en la optimización de los parámetros de procesamiento, en el empleo de nuevos métodos de reconstrucción, en el empleo de las posibilidades que tengamos para hacer correcciones de dispersión, de atenuación, correcciones de volumen parcial, correcciones de resolución, o sea, resolution recovery, emplear métodos como la regularización de ruido personalizado o a procedimientos específicos. O sea, todas estas herramientas son importantes que las usemos dentro de nuestro servicio para poder optimizar la calidad de los estudios y de esta manera poder también de alguna forma disminuir o evaluar la posibilidad de disminuir los niveles de actividad y por tanto los niveles de exposición de nuestros pacientes. Lo mismo sucede en la componente CD. De hecho, en los últimos años se está haciendo mucho énfasis, a punto de partida de la introducción de la metodología híbrida, se está haciendo mucho énfasis en optimizar los protocolos relacionados con los estudios tal que hacemos nuestros estudios híbridos. Muchas veces son para localización, o sea, son estudios CD para localización, corrección de atenuación, pero incluso para esos protocolos hay una tendencia actual de optimización de los parámetros de adquisición, de optimización de las exposiciones de nuestros pacientes. Y bueno, eso se ve cuando hacemos una revisión en la literatura. De manera tal de que igual, con el mismo enfoque de lo que habíamos dicho para el SPEC, en esta área es imprescindible que se optimicen todos los factores que influyen en la calidad y en la dosis que reciben los pacientes, donde sin duda los parámetros de adquisición juegan un rol importante. O sea, todos estos parámetros influyen directamente en la calidad y en la dosis que reciben nuestros pacientes. Algo que tenemos que tener claro, o sea, de qué manera cuando aumentamos, por ejemplo, la admisión del tubo, manteniendo la corriente constante, vamos a modificar la calidad de imagen, vamos a modificar la dosis que recibe nuestro paciente. ¿Cómo podemos jugar con estos parámetros? Que sucede algo similar con la corriente, o sea, con la exposición a corriente en tiempo en MAS, producto de corriente tiempo en MAS. De manera de que cuando aumentamos la corriente, aumentamos el voltaje, es cierto que tenemos imágenes de mayor calidad, menos brillosa, pero igual estamos induciendo una mayor dosis de radiación a los pacientes. Justamente tenemos que buscar una relación de compromiso como parte de estos procesos que estamos hoy presentando o comentando de optimización. Lo mismo sucede con el pitch. De manera que si incrementamos el valor del pitch, podemos tener mayor nivel de detalle entre los cortes, pero sin embargo vamos también a producir mayores niveles de radiación de nuestros pacientes. Y algo similar sucede con el espesor de corte, o sea, si aumentamos el espesor de corte, disminuye el ruido, pero incrementamos los problemas de efecto volumen parcial. Bueno, esta relación para la selección de estos parámetros y cómo influyen directamente en la dosis, en la calidad de imagen, es algo que tenemos que conocer bien y es algo que tenemos que optimizar a la hora de definir los protocolos de adquisición. Igual es importante que conozcamos cuáles son las características, cuáles son las herramientas que tienen nuestros
sistemas. Como ahorita se comentaba, cuando tenemos diferentes opciones, como por ejemplo sistemas de modulación de corriente en nuestros equipos, que forman parte de los equipos SPECT-CT, pues es importante también que se evalúe cómo utilizarlo de una manera adecuada para obtener los mejores resultados, los resultados que nos aporten información clínica válida, o sea, con una eficacia apropiada y que provoque los menores niveles de radiación de nuestros pacientes. Igual existen métodos, hay algunos sistemas que tienen métodos de reconstrucción de los datos, de reconstrucción iterativa, con los cuales también jugando con los parámetros de procesamiento, pues podemos obtener imágenes de más calidad, de forma tal de que con menores niveles de radiación del paciente podemos obtener mejores, una calidad de imagen apropiada para los propósitos de los estudios. Por otra parte, importante comentar que muchas veces en nuestros servicios pues tenemos algunas herramientas de este tipo de las que les comentaba, procesamiento, les comentaba ahora de conducción iterativa en CT, pero lo mismo pasa en la componente SPECT. Muchas veces tenemos herramientas que ni siquiera usamos, que no las hemos incluido dentro de estos procesos de optimización, de manera tal de que no nos aportan o no hemos encontrado cómo nos aporten cuál es el valor que tienen para disminuir los niveles de exposición de los pacientes, manteniendo una calidad de diagnóstica apropiada. Bueno, esto lo encontramos, lo hemos visto en muchos sitios. Yo creo que esto es algo importante que también, sobre lo que también se debe llamar la atención. Otro aspecto importante en estos componentes son las condiciones operacionales. Muchas veces tenemos todas las condiciones desde el punto de vista técnico, somos capaces de implementar algunos de estos métodos complejos para mejorar la calidad de imagen y poder disminuir los niveles de radiación de los pacientes. Sin embargo, desde el punto de vista operacional, muchas veces no tenemos en cuenta que se puede también influir en el tema de optimización de los niveles de exposición. Me refiero, por ejemplo, a que procedimientos en los que hay dependencia quizás de un segundo estudio, como en los estudios de cardiología, que si tenemos un estrés que es negativo, se puede evitar el reposo, pues sencillamente en algunos servicios estos protocolos, estos algoritmos no existen y los pacientes se sobreirradian innecesariamente. Bueno, este tipo de enfoque operacional que pudieran haber situaciones similares para otros estudios, pues sencillamente también hay que contemplarlo, tenerlo en cuenta y considerarlo como parte de las estrategias de optimización. Otro componente, por supuesto, es, como les había dicho, el establecimiento o el empleo de los niveles de referencia para diagnóstico como una herramienta útil para la optimización, que nos permita, bueno, prevenir que no estemos administrando dosis necesariamente altas a partir de comparaciones, o sea, empleando estos niveles de referencia como niveles de investigación, de forma tal que comparemos nuestra dosis típica contra estos niveles de referencia, que bueno, cobran una gran importancia en el caso de la CT. Ya ustedes saben que en los estudios CT con calidad diagnóstica los niveles de dosis son altos. Muchas veces combinamos en estudios híbridos este tipo de imagen y bueno, en particular es importante que se puedan establecer niveles de referencia para este tipo de estudios, al igual que en algunas técnicas de medición nuclear que incluyen niveles altos de exposición, como por ejemplo el estudio de cardiología que estamos mostrando, o incluso cuando se hacían estudios de contrario eran muy altos. Ahora, dentro de este tema también de los niveles de referencia, pues la tendencia actual también ha apuntado a que ha aparecido un gran número de trabajos de definición o actualización de niveles de referencia de tecnología híbrida que están enfatizando sobre todo en la componente CD. Y este es un ejemplo de, o sea, en Inglaterra, recientemente en 2019 se actualizaron los niveles de referencia y fíjense cómo se enfatiza en justamente la componente CD de los equipos híbridos PET-CT y SPECT-CT. Y cómo, bueno, se utilizan las magnitudes para los niveles de referencia que se definen para la CT, en este caso el CT de IVOL y el DLP, cómo se hace una propuesta o cómo se identificó, no una propuesta, es una estimación de justamente estos niveles de referencia que, bueno, aquí se muestran. Algo parecido se hizo recientemente en los países nórdicos, en Australia, en Japón, y bueno, reportes como estos se pueden encontrar hoy con una alta frecuencia en los papers de revistas internacionales. Bueno, acá vemos justamente algunos de los resultados que se reportan en estos trabajos y cómo acá, para, por ejemplo, la componente CT, los estudios PET-CT,
en oncología los niveles de referencia pueden ser tan altos como estar por encima de los 800 miligramos por centímetro. Ahora, las tendencias actuales en este estudio de utilización, bueno, apuntan a que se ha estado empleando mucho, o bastante, estudios en maniquíes, de manera tal de que se han empleado sobre todo para optimizar protocolos de adquisición y procesamiento del SPECT-CT. Fíjense que acá se están comparando, o sea, se hace un estudio en maniquíes físicos, en el cual se comparan las condiciones de adquisición en 60 predicciones, 50 predicciones, y con diferentes condiciones de procesamiento. Este es un estilo que ha aparecido, existe, es una tendencia, es algo que se ha usado durante mucho tiempo, ¿no? Y que ahora se enfatiza justamente en estos estudios de optimización, como se muestra acá, que se muestra cuál es la dependencia, por ejemplo, la relación señal-ruido contra el número de iteraciones, subset, etcétera, cuál es la dependencia de la relación señal-ruido contra la corrección de distinción, cómo cambian los parámetros, o sea, estas métricas de imágenes con los diferentes protocolos de adquisición. Igual, otro enfoque es emplear maniquíes clínicos, de manera que estemos evaluando situaciones mucho más cercanas a las condiciones reales de la práctica médica, como por ejemplo estos maniquíes de torso que simulan, o sea, que permiten simular estudios de cardiología en condiciones de atenuación de dispersión similares a la práctica clínica, y donde también se hacen comparaciones entre diferentes protocolos de adquisición con diferentes métodos de procesamiento. Hay otros métodos un poco menos sugerentes, ¿no?, que ya son estudios en pacientes, pero estudios en pacientes donde se quieren estudiar, comparar y optimizar protocolos, parámetros de adquisición, etcétera, y lo que se hace es que se seleccionan submuestras de pacientes, diferentes submuestras en las que se utilizan diferentes condiciones. Y esto es algo que realmente no es muy recomendable, ¿no? De hecho, al final de la presentación le vamos a hablar de una de las propuestas que hemos hecho nosotros, que estamos evaluando acá en Cuba y que consideramos que pudieran ser útil para aquellos que quieran trabajar en esta área, profundizar en esta área. Igual hay algunos métodos que tienen un enfoque retrospectivo, o sea, una vez que se han realizado un número de estudios en los servicios, pues se hace un análisis de las bases de datos que tenemos. En este caso se hizo un análisis retrospectivo en un lugar, en un sitio, en un servicio, donde se empleó el modo lista para hacer la corrección de los datos, de forma que esos datos se pudieron reconstruir con diferentes niveles de actividad, o sea, simulando diferentes niveles de actividad. Igual se pudieron simular diferentes niveles de tiempo, y a partir de ahí entonces se hicieron simulaciones con 75% de la dosis original comparándola con el 100%, y también haciendo evaluaciones de cómo se podrían utilizar menores niveles de actividad si se emplean diferentes condiciones de procesamiento, como por ejemplo comparando la feedback propagation con la reconstrucción Mosen. Este es otro método, este es otro ejemplo de un análisis similar que se hizo, pero un estudio de renal, o sea, con DMCA, donde igual se compararon los métodos o sea, se utilizaron diferentes métodos de procesamiento, simulando también, o sea, evaluando también diferentes niveles de actividad. Bueno, eso o sea, hasta ahora he tratado de mostrarle justamente cuáles son los componentes para optimización acorde a la norma básica y cuáles son las tendencias actuales justamente para tratar, o sea, que han utilizado los diferentes grupos para tratar de optimizar sus prácticas. Ahora les quería comentar muy rapidito sobre una metodología que se sugirió por el Organismo Internacional de Energía Atómica a partir de un CFP que terminó recientemente, para justamente optimizar exposiciones médicas y en particular para habilitar determinadas intervenciones que pueden identificar como parte de este proceso. O sea, es un proceso en el que se sugiere que primero haya una identificación de la situación de los estudios que se van a optimizar en nuestros servicios. O sea, una vez que hemos decidido trabajar en esta área de optimización de nuestros servicios, o sea, esta es una metodología que se propone, que se utilizó ya como parte de este CFP y que consideramos que a partir de los resultados que se hicieron, bueno, pudiera serle útil a otros colegas, en particular a colegas del área, ¿no? Y bueno, en primer término, la idea sería hacer un levantamiento de la línea de base de lo que se hace en el servicio, para identificar los tipos de estudios, los protocolos, el equipamiento que tenemos, los controles de calidad, etcétera, porque todos estos parámetros, por supuesto, influyen
directamente en la calidad de imagen y son los que determinan si podemos o no variar de alguna forma la calidad de nuestras imágenes y disminuir los niveles de exposición, o cuáles son las causas que pudieran estar motivando o que condicionan la calidad de nuestros estudios, las dosis en nuestros estudios. Como parte de este levantamiento, pues bueno, hay que hacer la colección de la actividad inyectada, las dosis recibidas por los pacientes, evaluar justamente y registrar la calidad de imagen, comparar esos datos colectados con los niveles de referencia. Por ejemplo, nosotros sugerimos o utilizamos y sugerimos los niveles de referencia a la sociedad americana, a la sociedad europea, para identificar los espacios, los posibles espacios de mejora o de donde debemos planificar alguna intervención. Bueno, justamente el cuarto paso se trata de eso, identificar cuál es la intervención a realizar para la mejora de las funciones médicas y implementarlo, y por último ya verificar esos resultados. Este esquema lo seguimos en un estudio que se hizo de optimización en estudios pediátricos, que bueno, es una también de las prioridades actuales en relación a fortalecer la protección radiológica de los pacientes en la exposición, o sea, en la práctica médica con radiaciones ionizantes. Y bueno, partió justamente de esa etapa que les decía. Hicimos una identificación de los estudios pediátricos que se hacían en el país, los más comunes que se muestran acá, MAC3, DMCA, MDP. Hicimos la colección de información vital, como es la dosis inyectada, la calidad de imagen, de manera tal que se hizo un registro de la línea de base de todos estos valores, para ellos se crearon determinados modelos para cada uno de los estudios. Por ejemplo, esto era para DMCA planar de una de las instituciones, se comparó entonces con los valores de referencia, como les decía, la sociedad americana, la sociedad europea, se identificaron cuáles eran justamente las acciones que debíamos priorizar para cada una de esas técnicas que se estaban empleando el paciente en nuestros servicios. Luego hicimos una estimación de las dosis que recibieron esos pacientes empleando herramientas que están disponibles en la web, como las herramientas de la Sociedad Americana para hacer cálculo de dosis al subvida. Y bueno, se identificó entonces para cada uno de los diferentes procedimientos, en dependencia de las características de esos estudios, cuáles eran las acciones que se podían hacer, cuál era el nivel de intervención que podíamos planificar considerando las características específicas de cada estudio. Por ejemplo, para los estudios de MCA y MAC3, de MCA y MDP estático, pues lo que se planificó fue hacer adquisiciones de esos estudios estáticos en modo dinámico, de forma tal de que después pudiéramos combinar esas imágenes y simular diferentes niveles de actividad y consultarlo, ponerlo a la consideración del staff médico para ver hasta qué niveles de dosis, hasta qué niveles de actividad, pues ellos consideraban que las dosis, la calidad de la imagen era suficiente como para garantizar la eficacia diagnóstica del estudio original. Bueno, este estudio se implementó, se identificaron esos niveles y se hizo una verificación de los resultados, administrándole a los pacientes esos niveles a los que se concluyó que eran los niveles apropiados, de manera tal de que al final del estudio tuvimos una diferencia más relativa entre actividad administrada y la anterior de un 22%. Bueno, los resultados de esto están, bueno, acá pensé que había puesto las citas, están disponibles en una publicación de la Journal Nuclear Medicine, y bueno, si a alguien le interesa hacer un diseño similar, está publicado recientemente en 2020 estos resultados. Ya por último comentarle, o sea, cuáles son los retos locales, algunos ejemplos de qué hemos hecho en esta área de optimización. Acá en Cuba, luego de este estudio, nos propusimos tratar de extender esos resultados al resto de los estudios de la medicina nuclear de los servicios locales que más aportan a la dosis poblacional a través de un proyecto local que se llama NOBLO. Y entre las primeras acciones de coordinación, bueno, lo que se hizo fue que se identificó justamente cuáles eran esos estudios que más aportaban, y bueno, identificamos que entre el MDP, los estudios de perfusión cardíaca, los estudios de perfusión cerebral y los estudios del sistema intestinal, pues son los que más aportan por el número de pacientes que se hacen, por las dosis que reciben los pacientes, etcétera. E identificamos un plan de acción para ello y fuimos evaluando cuál sería la intervención que justamente requería cada uno de estos estudios. En los estudios estáticos, bueno, ya mencionamos cuál es la idea, es lo que se repite acá.
o sea, simular diferentes niveles de actividad en un mismo paciente. Fíjense que ahí estamos salvando la reproducibilidad, o sea, la diferencia intersujetos, porque podemos comparar con un mismo sujeto en diferentes niveles de actividad sin haber administrado, por supuesto, inyectado a un paciente en más de una ocasión. Esto estaría violando el principio de múltiples exposiciones, algo que no es permitido. Sin embargo, con este enfoque, pues se pueden simular diferentes niveles de actividad a partir de un único estudio. Con este mismo enfoque, si seguimos analizando cómo pudiéramos hacer acciones similares en otros tipos de estudios, además sin violar los requisitos éticos, requisitos regulatorios, requisitos de buenas prácticas, de manera de que estemos considerando todo lo que está disponible, registrado, certificado dentro de las opciones de los sistemas de adquisición de procesamiento que tenemos. De manera tal de que un estudio, como que mencionamos anteriormente, existen herramientas certificadas en nuestro sistema de adquisición y procesamiento, lo mismo que para esto que estamos mostrando acá, que para hacer la optimización de estudios SPEC, pues decidimos entonces hacer la colección de estudios gatillados de tomografías, como por ejemplo, vamos a hacer un SPEC óseo, un SPEC de cerebro. Si lo hacemos gatillado, pues cuando se termina la adquisición, el mismo sistema genera el estudio SPEC normal y nosotros podemos disponer de imágenes que luego podemos combinar esos valores y reconstruir diferentes tomografías que simulan diferentes niveles de actividad. Bueno, esta fue el enfoque que utilizamos para los estudios tomográficos. Por supuesto, todo esto lo hemos evaluado y validado en maniquíes. Otra propuesta fue que para los SPEC gatillados, por ejemplo, para los estudios dinámicos, que no aplican las acciones de intervención que hemos incluido anteriormente, y los estudios también de Hugos y SPEC, pues la opción que encontramos fue utilizar el modo LIST. O sea, afortunadamente un sistema reciente que hemos adquirido pues tiene esta opción validada, o sea, válida. Y digo válida porque no todos los sistemas lo tienen, independientemente de que muchos de los fabricantes te lo ponen y uno va y mira y cree que está ahí, pero cuando lo vas a usar realmente es a funcionar. Sin embargo, bueno, en este equipo que les acabo de comentar, tenemos esta opción de modo LIST de forma tal que podemos reconstruir después diferentes niveles de actividad o diferentes condiciones separadas y simular diferentes tipos de estudios. Saben que el modo LIST no solamente te permite hacer estas modificaciones en las condiciones de parada y tiempo, sino también te permite modificar varios de los parámetros de adquisición que muchas veces o que son necesarios en nuestro servicio de optimizar. O sea que si adquirimos modo LIST, después podemos reconstruir los datos en diferentes formatos de matriz, con diferentes rebinding en los estudios de cardiología. O sea, nos permite simular diferentes situaciones clínicas con un solo set de datos de raw data, que es algo que, bueno, que hemos estado explotando en función de la optimización. Y bueno, como les decía, todas estas propuestas las hemos evaluado, las hemos validado en maniquí y hemos visto que justamente se cumplen los criterios de linealidad en la actividad, empleando las opciones que tenemos acá de reconstrucción. Y bueno, se ha verificado que justamente se cumplen esta condición de linealidad, que se pueden utilizar estos métodos propuestos para hacer estudios de optimización. Bueno, ya por último, decirles muy rápido que de alguna manera hemos estado implementando en la práctica varias de los temas que hemos mostrado. Por ejemplo, hemos estado optimizando las condiciones operacionales, entre otras cosas, las condiciones operacionales en estudios de cardio. En estudios de cardio nosotros tenemos 3 opciones de protocolos para hacer la perfusión y función cardíaca, que son los que se muestran acá, o sea, 2 detectores en órbita 180, 3 detectores paralelos en órbita de 360, con huecos paralelos, me refiero, o 3 detectores con colimadores con multi-pinhole, en una configuración de 75 grados y un arco de alrededor de 270 grados. Pues una de las cosas que hemos hecho fue justamente evaluar o tratar de optimizar esas condiciones operacionales a partir del empleo de maniquíes antropomórficos, como les mencioné anteriormente. O sea que en este caso lo utilizamos dentro de un tanque de un Phantom Carlson,
con lesiones muy bien caracterizadas, lo mismo en posicionamiento como en dimensiones, tipo de lesión que eran transmurables, las dos que pusimos, por cierto. Y bueno, hicimos una evaluación y una comparación entre las diferentes opciones de protocolos que tenemos. Como decía, utilizamos para hacer una optimización de las condiciones operacionales. Fíjense que acá hicimos comparación entre cuatro protocolos diferentes, pero además adquirimos todos los datos en modo libre, de manera que pudimos también modificar los parámetros de adquisición de estos 4 protocolos, y estamos ahora mismo justamente en un proceso de evaluación de condiciones de procesamiento, o sea, cuáles son las correcciones que debemos implementar, los parámetros de procesamiento, número de iteraciones, número de success, la influencia o no de la regularización, de la influencia o no de la corrección de atenuación, de la corrección de dispersión, etc. Bueno, acá están los resultados que tenemos cualitativos, el análisis cualitativo de los datos. Fíjense cómo para las dos configuraciones de 360, aquí se muestra el procesamiento con las condiciones por default de los métodos de reconstrucción que hemos usado. Ajá, y fíjense o sea, que propone el fabricante para ese tipo de estudios. Y fíjense cómo en los dos estudios que hicimos en órbita de 360 con 3 detectores, hay una diferencia en la calidad más insustancial con respecto a los dos iniciales, o sea, al de la Spirit sin corrección de atenuación, al del trío con corrección de atenuación, dispersión, etc. Y fíjense cómo acá, en un maniquí en que conocemos que acá habían lesiones claramente identificadas, y en el centro no tenemos ninguna actividad, como el sistema es capaz de reproducirlo de una manera realmente fidedigna, ¿no? Igual hicimos evaluaciones cuantitativas, hemos hecho evaluaciones cuantitativas, calculando diferentes índices como la relación contraste con el ruido-contraste, el espesor de la pared, que conocemos exactamente cuál es el espesor de la pared en el maniquí, las dimensiones de las lesiones, digamos que la nitidez a partir de justamente de la pendiente. Se me está pasando esto solo, ¿no? La nitidez a partir de calcular la pendiente en el borde de la pared. O sea, hemos hecho evaluaciones también cuantitativas justamente de estos resultados en función de hacer una propuesta de cuáles son los protocolos y los parámetros óptimos para este tipo de procedimiento, y ver de qué manera ahora podemos disminuir los niveles de actividad que se están dando a nuestros pacientes y optimizar también los tiempos de adquisición de los datos. Bueno, es todo lo que les tenía. Muchas gracias por la atención y les cedo la palabra a mis colegas Ismael, que creo que está por acá, ¿no? Sí. Sí, por acá estamos. Bueno, Lionel, felicitarte una vez más, agradecerte en público y a nivel personal, y del comité por, como nos tienes acostumbrados, tu ardua exposición y con conceptos tan claros y tan llevadero para todos aquellos profesionales que tenemos otro tipo de formación, como en mi nombre como tecnólogo en medicina nuclear. Agradezco muchísimo la presentación, tu dedicación, al igual que también de Eliana, por supuesto, y de todos los participantes que nos acompañan en esta jornada. Abrimos el espacio de preguntas, sea por micrófono abierto o por chat. Pueden levantar la mano o abordarse, a ver si tienen alguna pregunta específica en cuanto a la exposición de Lionel, algún comentario. Bueno, te están felicitando. Gamal está diciendo que fue una excelente presentación. Y a ver si tenemos algún colega que quiera realizar algún tipo de salvedad. Ismael, quisiera comentar, ¿qué posibilidad? ¿Me pueden oír? Sí, perfectamente. Hay ruido de fondo, pero se me escucha bien. Sí, perdonen. Estoy aquí. Sorry about that. I was gonna, iba a decir, ¿qué posibilidades hay de que los estudios que se dieron ahorita y que nos presentaron en tanto en cardiología de imágenes, porque realmente es un estudio local, pero se podría establecer un protocolo de comparación con otras unidades en otros países, porque el Organismo Internacional de Energía Atómica no provee muchos fondos para hacer intercomparaciones. Eso es algo que siempre me ha dado una molestia.
porque cuando ponen los proyectos, son proyectos que claramente están dirigidos por grandes instituciones. Y en América Latina, desgraciadamente, esas grandes instituciones las encuentras en Argentina, en Brasil, en México, pero pocos países en Latinoamérica tienen la oportunidad de establecer este tipo de intercomparaciones para poder hacer estos estudios localizados, pero al mismo tiempo globalizados, para que podamos comparar nuestros protocolos. Lo que ha dicho él es claramente, es algo que pocas veces lo ves, ¿sí? Muy pocas veces ves estudios como estos. En cuanto a adelante, por favor, Leonel. Bueno, lo que le puedo comentar con respecto a evaluar esa posibilidad es que creo que como la quinta o sexta diapositiva yo comenté que existe una propuesta de un proyecto ALCAL para el bienio 2012-2023, que es una propuesta que hizo Simón, no recuerdo el apellido, Curiel, no recuerdo, es de Brasil, que se estuvo discutiendo ya con los oficiales técnicos del organismo y que una de las intenciones es organizar estudios comparativos. No sé si en particular algo como esto, tan específico, que quizás requiera de maniquíes muy particulares, ¿no? Pero sí se estuvo hablando de la posibilidad de que se hicieran algunas comparaciones con maniquíes físicos, quizás con un Jensa, un Carlson, quizás con el maniquí de calidad de imagen para PET-CT de la NMNU. O sea, existe la intención, al menos en esas reuniones iniciales se habló de este tema y existe la intención. Yo no puedo garantizarle que se hará o no se hará, que será exitoso, pero al menos se estuvo discutiendo, se estuvo intercambiando sobre esto y yo espero que sí, que como les decía, este es uno de los temas que pusimos como prioritario dentro de este proyecto, conjuntamente con otros temas, dosimetría, o sea, un proyecto que apunta a fortalecer justamente aspectos básicos del rol del físico médico dentro de la región, o sea, aspectos de la física médica, donde por supuesto van a participar también los colegas de estos grupos multidisciplinarios que yo comentaba también durante la presentación. Perfecto. En tu experiencia como auditor Quanum, a través de las auditorías en Latinoamérica que has realizado, Leonel, tú ves que un proyecto así, interdisciplinario, interinstitucional, podría ser aplicado en distintos centros como para poder magnificar el proyecto y poder aunarlo. Ya lo has comentado, la carencia en muchos lugares, ¿no?, de fantomas específicos, por ejemplo, ¿no? Pero digo, desde tu experiencia personal, con lo que has vivido en las auditorías en los centros latinoamericanos, ¿consideras que podría llegar a ser posible, por lo menos enmarcarnos en el inicio de un proyecto de estas características? Yo creo que en particular en ese proyecto sí, Manuel, porque ese proyecto va a abordar temáticas, no solamente este tema de optimización, sino también temáticas de corte, digamos, integrador, como es el tema de la garantía de calidad. O sea, garantía de calidad, ya sabes que es una temática que involucra, en la cual participa, aporta, existen responsabilidades para todos los miembros del equipo dentro de nuestro servicio. Hay temáticas relacionadas también, como ya decía, con temas de dosimetría. Estamos también pensando en ver hasta dónde se puede promover la identificación de niveles de referencia a nivel nacional, o sea, al menos promover la temática, al menos capacitar a los colegas que participen y promover que en nuestra región se identifiquen niveles de referencia nacionales o subregionales dentro de los mismos países. O sea, yo creo que sí, que es un proyecto que puede integrar a mucho, o sea, la participación de todos los colegas de nuestros grupos de medicina a nivel de servicio. Bueno, sería algo muy interesante poder hacer un seguimiento y generar una propuesta a nivel de tanto sea de las BIM como también, bueno, poder
de ser posible, involucrar, ¿por qué no?, al organismo, ¿no?, y a otros tipos de instituciones que puedan financiar, auspiciar y apoyar estos tipos de participaciones. Un poco el objetivo de estos ciclos, de estos espacios que hemos generado este año por el Comité de Educación Continua de las BIM es justamente esto, darle espacio a cada uno de los comités que forman parte de las BIM, con sus distintas representaciones a nivel nacionales, para poder generar estos primeros puntapiés de debates en cuanto a convenios de cooperación, ¿no?, y a ponernos un poco en puesta al día en cuanto a las temáticas, con el fin concreto de actualizarnos, seguir en un espacio de capacitación, pero también es una puerta que se abre para poder interrelacionarnos y poder ponernos a pensar un poco en cuanto a cómo poder generar estas colaboraciones y, bueno, dar puntapiés iniciales para esto que se está dando ahora, que es un intercambio. Agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes, porque está representado Latinoamérica a nivel global. Sandra Valés también está agradeciendo y diciendo que fue una excelente charla. Lionel, te agradecemos. No sé si tenemos algún otro participante que quiera hacer algún aporte, alguna duda tanto a Lionel como a Eliana que se encuentra aquí, o alguno de los expertos participantes de la reunión también podrían generarlo. Bueno, si así no lo es, en nombre del Comité de Educación Continua, muchas gracias a todos ustedes, tanto los expositores como los participantes, por haberse dedicado este tiempo. Comentarles que en el primer mensaje del foro, del chat, quedó el correo electrónico del comité, en el cual, si ustedes quieren tener algún tipo de evolución, algún tipo de sugerencia o comunicación con alguno de los participantes, vamos a hacer de nexo para poder hacérselo llegar. Comentarles también que esta sesión fue grabada. La idea nuestra es, antes de que termine este año 2021, poder generar un aula virtual. Veremos cuál es el canal de salida para poder tener estas presentaciones colgadas y poder volver a usufructuar sus beneficios, ¿verdad? También, por último, comentarles que ahora, próximamente en el mes de noviembre, ya vamos a dar paso a la promoción del próximo ciclo de conversaciones con expertos, que en noviembre va a tomar lugar el Comité de Terapia de ALAS BIM, en el cual va a abordar temas de terapia, ¿verdad? Ya haremos la difusión y, bueno, invitamos a todos ustedes a poder inscribirse si así lo desean. Siguen cayendo mensajes. Carlos, muchas gracias, excelentes charlas. Mariana Barros también, muchas gracias, excelente charla. Gracias por participar. Mariana es estudiante de radioisótopos aquí en Uruguay. Enrique Cuña, físico, colega también de CUDIM. Abigail González también. Así que, en ese sentido, a los participantes, a los expertos que expusieron el día de hoy, muchísimas gracias a todos por su tiempo y, bueno, seguimos en comunicación directa, y si no les molesta, les pido si se toman tan solo un segundo más, si quieren abrir sus cámaras. Por lo general siempre retratamos estos tipos de encuentros con una única instantánea, así que si lo desean, les doy un segundo para abrir su cámara y podemos fotografiarnos todos para tratar de adjuntarnos un poquito más. Perfecto, me están abriendo. Bueno, muy bien. Buenas noches, muchísimas gracias una vez más desde Uruguay. Saludos a todos, Latinoamérica. Gracias, feliz noche. Gracias a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su aporte, Gamal. Muchísimas gracias por el aporte de todos. Gracias, hasta luego, buenas noches.